pues vamos a ver y escuchar a alguien que sabe de redes y es el activista contra las fake news desde España, un amigo de la casa, a quien le agradezco mucho que nos acompañen sin censura, Julián Macías. Julián, te mando un abrazo, ¿cómo te va? Hola Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, Julián, pues pido tu ayuda, porque tú has estado al pendiente de las tendencias y las situaciones en Twitter, en el tema mexicano. Tú mismo has exhibido bots, trolls, campañas, y ahora salen los 10 mexicanos más influyentes en Twitter y aparece al tope Joaquín López Dóriga, a quien le decimos Lord Chayotes por el dinero que ha recibido en gobiernos anteriores, ganándole a Andrés Manuel López Obrador. Me llama mucho la atención que haya personajes como Emilio Azcárraga, el presidente de Televisa, o Enrique Peña Nieto, que casi no tuitea, incluso por encima de Felipe Calderón. Dame tu opinión acerca de esta lista de los más influyentes. Bueno, a ver, lo primero que me ha sorprendido bastante, bueno, de inicio, pero más me ha sorprendido cuando he estado analizando un poco el timeline de cada uno, ¿no? Yo simplemente invito a la gente que mire el timeline de López Dóriga y se dará cuenta que la media de retweets de sus tweets es entre 5 y 10 retweets. Es decir, un tweet normal tiene entre 5 y 10 retweets. Si te fijas en los tweets de López Obrador, el que menos tiene son 2.000 retweets. Es decir, tiene un impacto unas 200 o 400 veces superior. ¿Qué es lo que ocurre? Que en realidad, bueno, se puede ampliar luego el análisis si queremos viendo otras cuentas, pero bueno, para simplificarlo, focalizar, porque luego es muy parecido en las otras cuentas, digamos que para que te hagas una idea, la principal diferencia es que, por ejemplo, la cuenta de López Dóriga, igual como la de Carlos Loret, pero la de López Dóriga, claro, es una máquina de guerra. ¿Vale? ¿Qué es una máquina de guerra? O una metralleta. Es decir, por ejemplo, el número de tweets que hace López Dóriga son 140 tweets por día. En cambio, la media de López Obrador es un tweet o un tweet y medio por día. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y además pasa exactamente igual con las cuentas de Carlos Loret, de Peña Nieto, de Felipe Calderón, que, como ya he comentado más veces, están dentro de la matriz de opinión. Y fijaros qué buen dato o qué buen momento para analizar este tipo de funcionamiento. Fijaros, por ejemplo, en la cuenta de López Dóriga, cómo un tuit normal tiene 5, 10, 15, 20 retweets, pero cuando hay algún tuit que tiene más de 1.000 retweets, siempre, y digo siempre en mayúsculas, es un ataque a López Obrador. Y si te fijas en las cuentas de Carlos Loret, quizás la media suba, en vez de 10, 15 retweets de media, suba a 50, a 100 retweets, pero aquellos tweets que son ataques a López Obrador tienen pues 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 retweets. ¿Y por qué es esto? Pues yo creo que no me falta ni que lo vuelva a explicar, ¿no? Aparte de la matriz de opinión, que son algunas de estas cuentas que aparecen, hay una matriz de difusión que en gran parte, más de un 80%, son cuentas falsas que difunden cuentas de la matriz de opinión, algunas de las cuales están aquí. Entonces, si nos fijamos, hay una gran diferencia entre tweets normales, ¿no? Es decir, cualquiera puede ir mirando los tweets originales de López Dóriga y se fijará que tiene 15, 20. Ahora, si ve alguno que tiene más de 1.000 retweets, siempre, sin excepción, son ataques a López Obrador. Y te voy a dar otro, como un ejemplo. ¿Qué es lo que se usa en ciencia o en marketing normalmente para ver este tipo de diferencias? Lo que se llama el método A-B. ¿Qué significa el método A-B? Es usar, comparar dos elementos iguales donde solamente cambia una variable para ver cómo, digamos, las diferencias que hay entre el experimento A y el experimento B. Bueno, esto si lo aplicamos al análisis de cuenta, lo que he hecho es elegir un mismo tipo de publicación que hayan hecho todos los miembros que aparecen en esa lista, ¿vale? Entonces hay un rasgo común que aparecen en todas estas cuentas, por lo menos en las 4 primeras, que son las que he analizado, que es la felicitación a los Dodgers, ¿no? Por el campeonato de la Liga de Béisbol. Esto sería un buen ejemplo de ver cuando un influencer hace una publicación similar, cuál es la respuesta que tiene.
¿vale? Entonces, por ejemplo, si vemos el tuit de Carlos Loret felicitando a los Dodgers, tiene 400 retweets, ¿vale? Si nos fijamos en el tuit de felicitación de López Obrador, tiene más de 10.000 retweets. Si nos fijamos en López Dóriga, tiene 140. Y si nos fijamos en Eugenio Derbez, que es el cuarto, tiene 230 retweets. ¿Vale? Esto sería como un ejemplo de una misma publicación, cómo es aceptada o cómo es influenciable a la ciudadanía. Bueno, quizás se pueden mirar más ejemplos, pero este es el que vi, que todo el mundo publicó una felicitación a los Dodgers y, claro, la diferencia entre el impacto de unas cuentas y otras, digamos, que no hay ningún interés detrás, es decir, no va a haber financiación de alguien que quiera alterar la política en México, que quiera poner bots, hacer retweets por una felicitación a los Dodgers. Ahora, un ataque a López Obrador sí que interesa meterle bots para que hagan retweets, ¿no? Y simplemente Claro. con estas tres cosas que he comentado, cualquiera, ni siquiera con ninguna herramienta, sino ir desplegando el timeline de todas estas cuentas y se fijarán, por un lado, la cantidad de tweets que pone López Dóriga, la cantidad de tweets que pone Carlos Loret, como digo, es una metralleta, una máquina de guerra para atacar, en este caso, a López Obrador. Y fijaros la diferencia cuando son tweets de más de 1.000 retweets, siempre, sin excepción, son ataques a López Obrador, porque digamos que la maquinaria de bots están dirigidas y alimentan tweets que ataquen digamos, a López Obrador, ¿no? Querido Julián, me llama mucho la atención y solo porque creo que es el caso más evidente que pongan a Enrique Peña Nieto como uno de los mexicanos más influyentes en este top 10, cuando tiene 5 tweets en 2019 y 2 tweets en 2020. ¿Sabes algo de la empresa, el grupo que hace este análisis para cometer una pifia, desde mi perspectiva, una pifia de esta magnitud? Bueno, yo creo que no hace falta ser muy listo, que este tipo de rankings suelen estar, digamos, relacionados casi todas estas empresas de comunicación, incluso laboratorios de análisis, siempre están vinculados a grupos mediáticos o a grupos como, digamos, que es como las encuestas, ¿no? Normalmente las encuestas suelen tener un interés de impacto, de apreciación en el público, pero bueno, creo que has puesto el ejemplo más claro de un poco la pifia, ¿no? Del ranking, sobre todo. Primero, que no está claro. Uno, cuando expone un método, es decir, bueno, hablan ahí que tienen su propio método y, bueno, etcétera, pero claro, uno justamente ha dado este detalle, pero los otros elementos que te decía también serían interesantes. Creo que cuando uno hace un ranking o un algoritmo, debería definir exactamente cuál es el algoritmo para hacer este ranking, ¿no? Por ejemplo, para que te hagas una idea, López Dóriga hizo 700 tweets esta semana, más de 700 tweets esta semana, y en cambio López Obrador no llegó, hizo 10 tweets durante la semana, ¿no? El número de retweets es similar, están en torno a 15.000 retweets, sumando los retweets de 700 tweets y por otro lado de los 10 tweets que hizo López Obrador. Entonces, evidentemente no tiene el mismo impacto de influencia, ¿no? Pero como dices, si te vas al caso de Peña Nieto, que es totalmente ausente de las redes, a menos que puntualmente haga algún ataque al gobierno, ¿no? Normalmente, pero ahora digamos que está out, ¿no? De todo espacio político por los bombardeos, sobre todo judiciales, que le están cayendo. Está escondido detrás del matorral, ¿no? Para que, si cada vez que se asomen, evidentemente le van a atacar en redes por todos los casos de corrupción en torno a él, ¿no? Entonces, bueno, es como bastante curioso, pero bueno, sí que voy a... De hecho, ya he empezado, si los datos que te estoy diciendo, llevo unas horas analizando, estoy haciendo un resumen de 4 o 5 indicadores de cada una de las cuentas para que cada uno saque las conclusiones, y espero acabarlo pronto. Pero bueno, ya has adelantado algunas de las cosas que me sorprendieron, ¿no? Es bastante llamativo. Y también investigaré quién hay detrás, ¿no? Porque sí, es un poco extraño este ranking, un poco raro, ¿no? Sí, y sobre todo determinar quien lo haya pagado, qué motivo tendría posicionar
perfiles como el de López Dóriga, como el de Loret, que por cierto, en su gran mayoría, si no es que en su totalidad, son opositores, en su gran mayoría, vamos a dejarlo para ser claros, en su gran mayoría son opositores a López Obrador, todos estos perfiles. Pero bueno, mi querido Julián, creo que hay mucho por hacer en este mundo de fake news, de encuestas y de movimientos en el mundo digital. Sí, no, aparte tú ten en cuenta que uno de los principales objetivos de las redes sociales es aparentar lo que no es, ¿no? Y está claro que hemos dado esta semana y la anterior, ¿no? Lo de Chile y Bolivia, ¿no? Como el último análisis que hice del apruebo y el rechazo, ¿no? De la Constitución, la nueva Constitución, ¿no? Para acabar con la Constitución de Pinochet. Fíjate el dato, ¿no? Más del 60% de las cuentas que participaban eran a favor del apruebo y solo el 30% a favor del rechazo. Pero más del 60% de los tweets y retweets eran a favor del rechazo y solo el 30% a favor de, decir, que se invertían, ¿no? Y es porque tienen un montón de cuentas automatizadas que simulen una cosa que no es, que es como una opinión mayoritaria. Y creo que en México es como muy evidente, ¿no? El tema del frenado o de todo esto. Es decir, ni siquiera tienen la cara de poner un líder político delante, ¿no? Simplemente es un movimiento como destructivo, sin cara, de atacar, y luego cuando haya escombros aparecerá alguien, ¿no? Pero ni siquiera nadie es capaz de dar la cara, como a lo mejor en otros países, ¿no? Y en Bolivia tres cuartos de lo mismo, ¿no? Es decir, por más que hubo campañas bestiales de bots, ¿no? 200.000 cuentas falsas, pues al final el pueblo, pues digamos que eligió claramente a una formación, digamos, que apenas tenía presencia en redes. Y luego, por otra parte, recuerdo un análisis, de hecho voy a buscarlo, que incluso era del propio Twitter, era un ranking del propio Twitter con las 10 cuentas más destacadas de Chile, y la mitad eran perfiles propinochetistas. Es decir, que ya ni siquiera se hicieron el filtro, ¿no? Y que tenían un interés, digamos, también político, de que lo más influyente eran cuentas del Partido Republicano, pero por lo menos había 3 que hacían muchos tuits a favor de Pinochet, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un momento en el que toda esta fuerza, ¿no? de extrema derecha o de ataques a derechos del pueblo o de formaciones progresistas, digamos, son claramente objetivos de estas cuentas falsas y esta estrategia de odio y mentiras, ¿no? que está inundando todo el mundo. Mi querido Julián, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que lea, para que comparta, para que visite tus espacios y continúe la información sin máscaras circulando en redes sociales? Sí, bueno, pues un poco para que todo el mundo se sume. Yo creo que es necesario que la gente por sí misma también, ¿no? Tenga como sus herramientas de análisis, de verificación de noticias falsas, de imágenes o vídeos falsos, de análisis en redes, detectar bots, etcétera. Bueno, tanto en el canal de Telegram de Pandemia Digital como en la web hay una serie de herramientas, también de vídeos y de artículos de contexto. Y luego el resto de hilos que publico en mi Twitter, Julián Macías T, y que bueno, la verdad es que estoy pensando en algún proyecto participativo para hacer análisis colectivamente, plataforma para que la gente pueda hacer sus propios análisis bastante potentes, y bueno, estoy trabajando en ello, así que espero darte noticias para que todos juntos destapemos a esta mafia digital, ¿no? Claro que sí, Julián, te mando un abrazo y gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, un abrazo. Gracias, es Julián Tobar Macías, hablando con nosotros sin censura.